En muy poco tiempo entraremos en el espíritu de Shabbat. Es un Shabbat especial, ya que tenemos nuestra Parashá y Parashat Tetzaveh, y será Shabbat Zahor también. Hay como un juego entre el nombre del Shabbat particular en función del texto a que refiere y de la Parashá propiamente dicha. Desde que Moshe, a partir del pedido de Dios, se hace cargo de la libertad del pueblo de Israel, de la salida del pueblo de Israel, Aarón es un acompañante de él. Él va varias veces a visitar al faraón para pedir por la salida de los hijos de Israel y Aarón lo acompaña. La figura es sin duda Moshe. En esta parashá, claramente, Dios le va a pedir a Moshe que presente a Aarón y a sus 4 hijos y que los transforme en los sacerdotes del pueblo de Israel. El texto habla de que ellos van a representar toda la dimensión cúltica del pueblo de Israel, que además el texto dice: Moshe, por favor, pide a aquellas personas de inspiración divina que sean artesanos en el arte de poder armar cuestiones de oro, de plata y ropajes de púrpura para vestir a los sacerdotes, y que ellos hagan los atuendos construidos de varias partes, todas juntas, para la gloria y la grandeza del sacerdote. Uno se pone a pensar donde a veces en cuestiones políticas o organizacionales la dimensión de quién sostiene el poder, quién en realidad brilla más frente a la gente, es lo que ocasiona a veces situaciones complicadas, ¿no es cierto?, y roces entre los liderazgos o aquellos que componen el liderazgo para llevar adelante y guardar de alguna manera las autorreferencias, ¿no es cierto?, y los orgullos personales. En este texto no encontramos absolutamente nada de eso. Moshe, cuando fue el líder del pueblo de Israel, lo fue maravillosamente bien, acompañado por su hermano. En este momento Dios le indica: pide a tu hermano y a sus 4 hijos que den un paso adelante y se transformen en los referentes del culto. Y Moshe no tiene ningún problema. El texto inclusive le dice a Moshe: tú presenta a Aarón y a sus hijos, y tú pide que le preparen los ropajes. No sentimos que en ningún momento Moshe siente celos por ello, o que le haya preguntado a Dios en más de una oportunidad: pero ¿cuál va a ser mi rol y cuál es el rol de Aarón? Al contrario, él lo hace con amor y lo hace con cariño y lo entrega, y ve la gloria del sacerdote como parte de la gloria del pueblo de Israel en su avance en el transformarse en un pueblo libre. Y ese vínculo se mantiene prácticamente todo el tiempo. Dentro de algunos capítulos, ya en el libro de Levítico, ocurrirá que de los 4 hijos 2 van a morir. Y Moshe le indica a Aarón dónde está el error, y Aarón guarda silencio. Es como que la dimensión de la ética, la dimensión de la lealtad, de tener claro quién es quién, permite a esta dupla de hermanos, por un lado, y de líderes del pueblo, a poder manejarse maravillosamente en la absoluta complementación de lo que tienen que hacer. Una relación que en definitiva va a prosperar y va a permitir que el pueblo de Israel, más allá de las dificultades que tuvieron, pueda avanzar en paz y en armonía. Ninguno se lava al otro y los 2 trabajaban en conjunto. Gloria para el pueblo y dicha para su futuro. Ojalá pudiéramos nosotros, cuando trabajamos en equipo, aprender de ellos. Ver que aquellos que pueden prosperar al lado nuestro tienen derecho a hacerlo, y que al revés, la prosperidad de quienes trabajan con nosotros en realidad engrandece nuestra propia causa, porque hacen que nuestro trabajo brille mucho más. Ojalá podamos tener, para quien nos acompañe, la responsabilidad de ser absolutamente honestos y transparentes en el lugar que ocupan. Y nosotros, cuando acompañamos a otro, también de alguna manera cuidarnos en hacer lo que corresponde y reconocer y conocer cuáles son los límites de nuestro propio rol. Y entender que el brillo de la labor realizada y del grupo de gente liderada es lo que va a dar sentido, sabor y trascendencia al trabajo que hagamos. Ojalá que podamos aprender de ellos, que son nuestros antepasados, y ser cada vez mejores personas y más corresponsables con quienes nos acompañan en las tareas que tengamos que desarrollar. Shabbat Shalom y Hag Purim Sameach para ustedes.